¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos nuevamente al curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas. En esta ocasión continuaremos con los demás temas del programa y nos toca repasar lo referente al hombre y la cultura. El tema de la clase pues será directamente el trabajo como fundamento del desarrollo humano, social, del pensamiento y del lenguaje. Primero que nada, pues veremos por qué el trabajo es considerado un elemento clave. Una de las principales razones es porque el trabajo no es una mera actividad de subsistencia, sino que en este caso Engels lo consideraba como la condición fundamental de toda la vida humana. Él sostenía que en cierto sentido el trabajo ha creado al propio hombre y no al revés. El trabajo, a diferencia de la adaptación biológica animal, inaugura una evaluación regida por leyes sociohistóricas. Es el tránsito o se considera el tránsito de la conducta instintiva a la actividad consciente y productiva, de acuerdo con Leontief. Para fines de análisis económico o lo referente a nuestra área de estudio, podríamos indicar que el trabajo permitió o permite comprender algunas de las categorías centrales que utilizamos hoy en día, tales como la producción, las herramientas, sistemas de cooperación y la cultura material. Entonces, el hombre como sujeto y resultado de trabajo. Engels considera que el trabajo es la primera condición fundamental de toda la vida humana, a tal punto que en cierto sentido deberíamos afirmar que el hombre mismo ha sido creado por obra del trabajo. ¿A qué se refiere esto? Principalmente a que a raíz de todos los beneficios que se han obtenido por medio del trabajo o desde el nacimiento del trabajo como una actividad productiva, el hombre se ha ido desarrollando al punto de alcanzar un nivel de desarrollo elevado, producto de todas las actividades que se desarrollaron, de todas las actividades que se desempeñaron. El hombre entonces, como producto de todas estas actividades, de todos los cambios históricos que hubieron, se ve envuelto en una configuración sociohistórica en el que no solo se es considerado como una entidad biológica, sino también como un proceso de transformación, impulsado por su propia actividad productiva. Lo que les mencionaba que a lo largo del tiempo, todas las actividades que ellos iban desarrollando, que los seres humanos hemos ido desarrollando, conllevaron a este progreso que hemos alcanzado actualmente. Se considera que es una transformación recíproca, tanto la que el hombre realizó a través del trabajo como la que el trabajo realizó al hombre, debido a que al transformar la naturaleza exterior, el hombre transformó simultáneamente su propia naturaleza. Hubieron cambios físicos principalmente, pero también hubieron cambios psíquicos de suma importancia para nuestro desarrollo. ¿Cómo se fue dando esto? Este cambio fisiológico que se dio a través de un perfeccionamiento anatómico fue debido a la adaptación de a la adaptación a nuevas operaciones laborales. La mano adquirió un alto grado de destreza que fue heredado. Este método de heredar este tipo de destrezas no necesariamente se refiere a una herencia física como tal, sino principalmente a heredar cierto tipo de conocimientos que fueron siendo trasladados de generación en generación. La mano entonces no se considera solamente el órgano del trabajo, sino que también es producto de este, al igual que el desarrollo que hemos alcanzado. De la mano de los cambios fisiológicos, también se dieron cambios cognitivos. El refinamiento de la mano potenció entonces el desarrollo cerebral. La mano, que en su momento se convirtió en un órgano ejecutor, estimuló la mente creadora de todos los seres humanos.
Siendo objetivos, con todas las adquisiciones que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia, lo podemos diferenciar un poquito del animal, debido a que todos los logros que alcanza el animal, eh, siendo con una mentalidad un poquito más primitiva, si lo queremos ver así, en el sentido de que ellos no únicamente interactúan con la naturaleza, más o menos como se encontraba la humanidad en sus orígenes, los animales únicamente interactúan con la naturaleza, no la transforman. Los pocos logros que ellos realizan o que ellos alcanzan, el decir, utilizar se han visto casos en los que los animales utilizan una simple piedra como herramienta para poder obtener un fin, para poder alcanzar un alimento, em, para poder obtener ciertos recursos de la naturaleza. No son logros o no es conocimiento que ellos puedan trasladar a otros animales más jóvenes. En algunos casos se hace por simple observancia, pero en la mayoría de ellos, muchos de los logros que alcanzan en ese sentido, en la utilización de herramientas, por ejemplo, fallecen con el animal. Sin embargo, las adquisiciones humanas se fijan externamente. ¿A qué se refiere esto? Que todo lo que nosotros o lo que los seres humanos logramos alcanzar se puede reflejar de forma externa. Son bienes u objetos que nosotros que podemos observar, que podemos sentir, que son bienes u objetos que todos tenemos a la vista. Entonces, se considera que en algún momento se cristalizan, por así decirlo, se detienen en un momento, en un espacio-tiempo, determinado espacio y tiempo, en objetos materiales y en fenómenos también espirituales. Recordemos que los fenómenos espirituales pues no necesariamente se refiere a la religión como tal, sino también a todo aquel cúmulo de conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la historia. Ahora bien, ¿cómo podemos objetivizar la memoria social? La cultura material, nos referimos a herramientas, tecnología y también la cultura espiritual, el lenguaje, conocimientos, normas, etcétera, funciona como un depósito acumulativo. Leontief nos lo describe a nosotros como la forma en que la historia humana se hace presente para cada nueva generación. Este depósito acumulativo se refiere a todos los registros que nosotros hemos llevado a lo largo de nuestra historia para poder tener acceso a todos estos conocimientos que se han alcanzado o que se han adquirido. El individuo propiamente, pues, no hereda pasivamente la cultura, no es algo que venga innato en nosotros. Para poder nosotros también, asimilar todos estos conocimientos, es necesario que atravesemos en algún proceso. Esto se hace mediante la actividad práctica y la actividad educativa. Este tipo de actividades, pues, reproducen en nosotros mismos las capacidades humanas que se han ido formando a lo largo de la historia. Por lo que podemos decir entonces que las adquisiciones del desarrollo histórico se consolidan en los objetos y materiales espirituales creados por el hombre. Las herramientas entonces que han sido utilizadas a lo largo del tiempo, producto de este trabajo que se ha ido creando, no son solo un objeto físico, sino que son también consideradas un objeto social, donde se han fijado y acumulado operaciones de trabajo históricamente elaboradas. Pero ¿cómo funciona el proceso de asimilación? Aprender a usar una herramienta como tal tampoco es un proceso, es un acto instintivo, sino que requiere de un proceso de apropiación activa. Nosotros como seres humanos debemos reproducir las operaciones motrices y mentales que la sociedad ha incorporado en el objeto. El ejemplo de un hacha. No basta con nosotros tener un hacha en las manos para poderlas utilizar. Eh, Imagínense que un ser humano en su pequeña etapa de vida, en su infancia, se le otorgue un hacha. El niño no va a saber cómo utilizarla de primas a primeras. Tiene que pasar por un proceso de aprendizaje. Él debe entender la manera correcta de sujetarla.
Todo esto dictado por la sociedad o por los humanos ya conscientes del proceso que requirió poder utilizar esa herramienta. Al niño poder asimilar esa información, sus órganos funcionales o el cerebro, perdón, estaría creando órganos funcionales, nuevas conexiones neuronales, nuevas conexiones que no nacieron con él propiamente, sino que se fueron fabricando en el proceso de asimilación de ese tipo de información, lo que conocemos actualmente como cultura. ¿Por qué esto nos diferencia radicalmente de los animales? Mientras que el animal utiliza objetos ocasionalmente sin fijar la operación, fijar en el sentido de estar 100% consciente de la finalidad que obtendrá o la finalidad que tendrá al utilizar ese objeto. El hombre, en cambio, somete sus movimientos a la lógica de la herramienta. También puede desarrollar, a su vez, nuevas facultades psicomotrices que le ayuden a mejorar el uso de esas herramientas o a mejorar el conocimiento que ha adquirido respecto a eso. Entonces, ¿cómo se relaciona este proceso de la transformación del trabajo como un ente transformador de nosotros como sociedad y de la asimilación de todo este conocimiento con las ciencias económicas? Pues la producción se le puede determinar o se le puede denominar como un proceso social también, debido a que desde sus orígenes el trabajo humano supera la acción individual aislada. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir una cooperación y lamentablemente a su vez, al momento de existir pues determinados excedentes, se fueron dando las divisiones de trabajo. Existió las divisiones de casa, colectiva, oficios, etcétera, que surgen como necesidades intrínsecas del desarrollo de las fuerzas productivas. También esto nos trajo tecnología, que es considerada como un cúmulo de historia que se ha venido formando a lo largo de los años. Las herramientas, refiriéndonos a ellas como tecnología en este apartado, pues no son simples objetos físicos, sino un trabajo pretérito y objetivizado. En ellas se fija la experiencia técnica y social de generaciones pasadas, base del progreso económico acumulativo. Las generaciones pasadas, pues en su momento tuvieron que aprender no solo a utilizar las herramientas que empezaron a tener disponibles, sino a mejorar su uso, a hacerlo de una forma más eficiente. Y todo ese cúmulo de conocimiento, pues ha sido heredado de generación en generación, al punto en el que ahora, pues, nos parecen de repente un poco absurdas las formas de producción antiguas. Sin embargo, pues todas ellas forman un cimiento del conocimiento que actualmente manejamos. También se considera que son las bases de las relaciones sociales actuales. Al transformar la naturaleza mediante el trabajo, nosotros los seres humanos transformamos también nuestras propias relaciones. Con la aparición del excedente, que principalmente inició con la agricultura y la ganadería, se sientan las bases para la complejidad institucional y la estructura de clases. Entonces, el concepto central de todo esto es que respecto a las fuerzas productivas, el desarrollo de instrumentos y habilidades laborales, conocido como la cultura material, es considerado el motor que impulsa los cambios en la organización social y económica. Ahora bien, ¿de qué forma nos diferencia el trabajo entre seres humanos y animales? El principal concepto sería que el animal utiliza la naturaleza exterior. Sin embargo, el hombre la domina. Entonces, todo lo que hemos visto con anterioridad, pues a pesar de que va formando una categoría de trabajo, todavía no es considerado como tal. El trabajo entonces comienza con la elaboración de las herramientas. Entonces, el origen técnico del ser humano. La dimensión técnica que tenemos es que el ser humano trasciende el uso fortuito de objetos. Nosotros pasamos más allá de esa línea de utilizar objetos simple y sencillamente porque sí,
porque no los encontramos, porque en el momento nos pueden servir, sino que al trascender nosotros esa barrera de utilizar las cosas sencillamente por el uso que nos puedan dar en el momento, eh, im- esto implicó la creación deliberada y una formación, una creación un poquito más técnica de instrumentos que nos sirvieron a nosotros para poder eh, interactuar con la naturaleza. Se considera también que la herramienta principalmente también tiene una función social. Es social y orientada a ciertos fines, y su elaboración presupone una planificación y una transmisión cultural acumulativa. La herramienta es considerada social porque para su uso adecuado siempre es necesaria la cooperación entre seres humanos. Esto es lo que empieza a sentar las bases de una sociedad como tal. Esta cooperación que se dio a través del trabajo y la fabricación de herramientas fue lo que nos llevó a poder sentar las bases para una sociedad. Podríamos resumir que, en una palabra, el animal utiliza la naturaleza exterior e introduce cambios en ella pura y sencillamente con su presencia. O sea, el simple hecho de estar ahí provoca ciertos cambios en la naturaleza. Sin embargo, el hombre, mediante los cambios que provoca, le hace servir a la naturaleza sus fines, la domina hasta cierto punto. En esto está la suprema y esencial diferencia entre el hombre y los demás animales, diferencia que se debe al trabajo, a esa transformación, a ese cambio que nosotros como seres humanos realizamos sobre los medios naturales que tenemos a nuestra disposición. Entonces, el animal únicamente realiza cambios con su presencia en la naturaleza. Los cambios en el entorno pues son incidentales, son adaptativos, es algo que ellos necesitan hacer para subsistir, sin una voluntad de transformación, digamos, estructural, ni tampoco una planificación a largo plazo. El animal no se asienta en un lugar y empieza a hacer modificaciones a fin de permanecer en él por mucho tiempo. En cambio, el ser humano pues sí refleja cierto nivel de dominio sobre la naturaleza a través del trabajo. El trabajo entonces implicaba someter las fuerzas naturales a fines humanos preconcebidos. Toda alteración que se realizaba sobre la naturaleza se daba con un fin en mente, con la idea de alcanzar un determinado objetivo, creando así de esta manera una conocida como segunda naturaleza. Esta segunda naturaleza ya es un entorno que fue adaptado al hombre. Entonces es conocido normalmente como cultura. Entonces acá un pequeño cuadro comparativo, una pequeña referencia comparativa respecto al uso animal o al uso que los animales le daban a los objetos y al uso que nosotros como seres humanos le dábamos. Recordemos entonces de que los animales únicamente hacían un uso ocasional y fortuito de los objetos de la naturaleza, tales como palos, piedras, alguna otra herramienta rudimentaria, pero natural, que pudieron ellos haber utilizado o que siguen utilizando para como medios de subsistencia. Ellos pues no se fijan en operaciones. El objeto generalmente pues es desechado tras haber sido utilizado. No, al tener una herramienta, digamos, útil por determinado momento, pues ellos, los animales, pues sencillamente la desechan, no buscan un objetivo a largo plazo. Tampoco existe una acumulación ni transmisión cultural. No existen documentos, no existen conocimientos que se estén trasladando de generación en generación entre los animales, sino que todo lo que ellos logran alcanzar en muy corto tiempo desaparece con el fallecimiento de los animales que obtienen estos conocimientos. Y también, principalmente, el uso de los objetos en el reino animal, pues está limitado a las necesidades biológicas presentes. Es únicamente un medio de subsistencia.
En cambio, ahora con respecto al ser humano, pues el ser humano utiliza la herramienta como un objeto social que fija operaciones de trabajo históricamente elaboradas. O sea, sí existe determinado proceso que nos ha llevado al uso correcto de las herramientas. El uso de las herramientas también requiere una asimilación. Esto es considerado como un aprendizaje social activo. Es algo que se va transmitiendo a lo largo de las diferentes generaciones de humanos que han existido. Permite también una herramienta el progreso técnico acumulativo y modifica la propia estructura psicomotriz del usuario, porque ya vimos como en el ejemplo que mencionábamos anteriormente, que el adquirir o aprender nuevas habilidades o nuevo conocimiento eh, va desarrollando en nosotros a nivel cerebral nuevas conexiones. Entonces se va dando un cambio en nuestras formas de poder utilizar determinadas herramientas. Entonces las habilidades psicomotrices pues también van de la mano con ese tipo de cambios y van mejorando a lo largo del tiempo. Ahora, el trabajo, a diferencia del instinto animal, implica la representación ideal del fin antes de actuar. Es una actividad orientada a un objetivo consciente que subordina la voluntad. La cooperación también va de la mano con el trabajo. Es considerada como una condición y un resultado, debido a que la actividad laboral no es aislada. Generalmente obliga a los individuos a coordinar acciones. Entonces, el trabajo es conocido o es entendido como un ente multiplicador, ya que ayuda ayuda a que crezcan los casos de ayuda mutua y hace patente la utilidad de la acción común. Entonces el trabajo pues también nos fortalece bastante como sociedad al implicar que tienen que existir este tipo de casos de cooperación para poder alcanzar un fin, un beneficio que le hará bien a toda la sociedad. Y también pues esta cooperación y la forma en la que cada vez se va haciendo más compleja a lo largo de los diferentes tipos de trabajos que se van dando, crea una necesidad, hace llegar al hombre a un punto en el que tiene que comunicarse de alguna forma, y no solo de una forma primitiva, sino que de una forma compleja. Empieza a desarrollarse ya una forma de comunicación más asertiva que ayuda a que los seres pertenecientes a una sociedad se puedan no solo comunicar mejor, sino que se puedan ellos también asociar de una mejor manera. Esta presión social del trabajo, esta presión que genera para ese tipo de comunicación, es lo que se considera como el surgimiento del lenguaje articulado. Entonces, ¿cuál es la clave en esta transición? La conciencia social y el lenguaje nacen directamente de la necesidad de cooperar en el trabajo. Entonces nos vamos dando cuenta cómo a lo largo del tiempo el trabajo ha ido ayudando al desarrollo, ha ido ayudando a a una transmisión cultural histórica a lo largo del tiempo y también nos ha ido ayudando a alcanzar un mayor grado de desarrollo. Es lo que veremos ahorita. El trabajo como motor del desarrollo social, del pensamiento y del lenguaje. El desarrollo del trabajo se considera que contribuyó necesariamente a acercar más entre sí a los miembros de la sociedad, multiplicando los casos de ayuda mutua y de acción en común. Y la necesidad se creó su órgano correspondiente. La laringe no desarrollada del mono fue transformándose lentamente, o de esta manera se asume que se fue dando este tipo de cambio fisiológico que nos ayudó a nosotros a poder articular sonidos de mejor manera para podernos comunicar. La actividad laboral conjunta generó la necesidad vital de comunicarnos, impulsando la evolución de los órganos del habla. Estos ya son cambios fisiológicos. La laringe y el lenguaje articulado no surgieron espontáneamente, sino surgieron como una respuesta adaptativa a la necesidad de podernos comunicar, a la necesidad de decirnos algo importante para poder cooperar. Entonces, el trabajo se considera que fue en primer lugar, es lo que dio origen. Luego de él
y enseguida a la par con él, el lenguaje son los dos incentivos, el trabajo y el lenguaje, perdón, son los dos incentivos más importantes eh, bajo la influencia, bajo cuya influencia se ha transformado paulatinamente el cerebro del mono en el cerebro del hombre. Esto es un poquito de acerca de cómo se fue dando eh, ese desarrollo biológico en el ser humano. El cerebro humano, pues entonces no solamente es un resultado biológico, sino producto de la actividad práctica y la interacción social. Debido a estas dos condiciones, se fue dando ese desarrollo en nuestro cerebro que permitió que tuviéramos un nivel evolutivo más alto. ¿Qué papel jugó el lenguaje? Junto al trabajo, pues el lenguaje permitió la abstracción y la conciencia, diferenciando cualitativamente pues la psique humana de la animal, como ya hemos visto, como ya vimos anteriormente. ¿Cómo pasamos del trabajo a la sociedad compleja? Pues el perfeccionamiento del trabajo impulsó una secuencia histórica de complejización social. Inició con la ganadería, la caza y la ganadería, debido a que en ellas se fueron dando las primeras formas de subsistencia que evolucionan hacia la domesticación, asegurando recursos más estables. Pasamos por la agricultura, el hilado y el tejido. Entonces, en esta etapa el trabajo sedentario permitió la acumulación y también el desarrollo de algunas técnicas como la elaboración de metales y alfarería y muchos otros tipos de artesanías. A este progreso le siguió el comercio y algunos oficios. Surgieron la navegación, el intercambio, se empezaron a dar una separación de actividades productivas especializadas y por último alcanzamos ya niveles un poquito más modernos en cuanto al arte, la ciencia y el Estado. Entonces, junto con la base material, empezaron a surgir ciertas superestructuras culturales y políticas. Las tribus dejaron de ser tribus ya con el nivel de personas que convivían en ese tipo de sociedades para convertirse en naciones y en estados. Entonces, ¿cómo se fue dando esta dinámica histórica? Pues se fue dando a través del perfeccionamiento de generación en generación. El trabajo mismo fue cambiando, haciéndose más perfecto y más multiforme. También, pues, el grado de complejidad que fue alcanzando fue mayor, debido a que el trabajo no solamente producía bienes, sino que estructuró nuevas relaciones sociales. Empezaron a darse relaciones sociales entre naciones, se empezaron a fabricar leyes, derechos, a raíz de todo de la complejidad que fue alcanzando de la sociedad debido al trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas? Pues, primero que nada, el excedente y la estratificación social. El excedente, porque hubo un incremento en la productividad mediante la agricultura y la ganadería, que fue generando ese sobrante, ese conocido como excedente económico, que es lo que sobra de la producción que se realiza. Este proceso, derivado de la evolución del trabajo, sienta las bases para la propiedad privada y la diferenciación de clases. Se dio también la división social del trabajo. Esto porque hubo una complejidad que fue creciendo dentro de las actividades productivas, lo que condujo a la separación de oficios. Como lo mencionábamos anteriormente, pues empezaron a surgir agricultores, artesanos, posteriormente comerciantes. Y esta especialización funcional es el motor del desarrollo económico y a la vez, tristemente, es una de las fuentes de enajenación, debido a que ya se empezaron a dar diferentes roles dentro de la sociedad. Por último, también se considera que una de las consecuencias que tiene todo este desarrollo es la institucionalización de la sociedad. La necesidad de gestionar la cooperación a gran escala y muchos conflictos por el excedente dieron origen a estructuras políticas complejas. Pasamos de tener o de ser miembros de una tribu a ser miembros de una nación. Y dentro de la nación nos vimos en la necesidad de conformar un Estado.
Entonces, el trabajo dejó de ser puramente adaptativo para volverse una base de poder y de organización. Vemos aquí entonces algunos conceptos clave, compañeros. Uno de ellos, el trabajo, lo podemos definir entonces como una condición fundamental de la vida humana, un proceso consciente y transformador que media la relación entre hombre y naturaleza y crea al hombre mismo. La cultura la podemos definir como una suma de adquisiciones materiales y espirituales de la humanidad. Es como un mecanismo de herencia no biológica. La socialidad es un entorno necesario para el desarrollo humano. Es considerada una cooperación en el trabajo que genera vínculos que trascienden el instinto gregario. La conciencia es una forma superior de reflejo de la realidad, específicamente humana y socialmente condicionada. Actividad o asimilación es un proceso activo de apropiación de la experiencia humana acumulada. Una herramienta será un objeto social que cristaliza operaciones de trabajo históricamente elaboradas. Y el lenguaje, pues es una envoltura material del pensamiento. Surge con la necesidad de comunicarnos, recuerden, decirnos algo en el trabajo cooperativo. Y volviendo a repasar el cuadrito comparativo que teníamos entre el animal y el humano, recordemos entonces que en lo referente a cómo se fue dando la transformación del mundo natural, el animal pues únicamente genera cambios en la naturaleza por su mera presencia. Utiliza objetos sin creación sistemática de herramientas. Su desarrollo está regido por leyes biológicas y no tiene acumulación cultural externa. En cambio, el ser humano realiza una transformación deliberada, hace servir a la naturaleza a sus fines. También realiza una producción de herramientas, alcanzó un desarrollo regido por leyes sociohistóricas y tiene un progreso acumulativo fijado en la cultura. El trabajo individual en comparación con el trabajo social, el trabajo individual pues depende exclusivamente de la destreza y fuerza de una sola persona. La experiencia que adquiere esta persona muere con esta persona si no se transmite a una generación posterior. El trabajo individual pues tiene un alcance limitado en la transformación de la naturaleza. Una sola persona es poco probable que logre un cambio significativo en su entorno, refiriéndonos al trabajo. Y también el trabajo individual, pues no genera necesariamente la necesidad del lenguaje articulado. Al no tener la necesidad de comunicarse con otro individuo, pues entonces el lenguaje queda relegado. En cambio, el trabajo social, pues es un trabajo que está basado en la ayuda mutua y la acción común, la cooperación. Este crea la necesidad de comunicación entre dos o más personas, permite también la división del trabajo y aumenta la productividad. Y también es considerada la base del desarrollo de instituciones complejas, como el Estado y las leyes. Entonces, para culminar, podríamos decir entonces que el trabajo es una condición fundamental y es el motor inicial. A raíz del trabajo se dio el surgimiento de las herramientas. eh, Se fue dando una forma objetiva de realizar operaciones. Esto también nos llevó a un sistema de cooperación, un sistema productivo de cooperación, eh, debido a que pues existía la necesidad de ayuda mutua entre los diferentes seres humanos. Este sistema de cooperación, a su vez, trajo consigo la necesidad de un lenguaje, la necesidad de un lenguaje articulado para poder realizar las tareas de una manera más eficiente. Este lenguaje articulado provocó cambios en nuestro cerebro. Existió un desarrollo biológico social. Por último, este tipo de cambios y todo lo que conllevó anteriormente, eh, nos llevó al punto de crear sociedades, de formar sistemas más complejos de convivencia y de poder trasladar la cultura de generación en generación, así como la necesidad de tener una figura estatal.
Entonces, compañeros, hasta aquí estaríamos llegando el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en la siguiente lección.